y ya cuando el pastor Walter diga, comenzamos. Muy bien, fantástico. Muy Pastor, puntuales, como siempre, es una alegría. Y saludamos a los hermanos que están entrando también con esa gran sonrisa. Y qué bonito, qué alegría poder tomar este tiempo para compartir juntos de la palabra de Dios, sintiéndonos unidos en el amor del Señor y compartiendo un mismo apetito espiritual, el anhelo de conocer algo más de la palabra, que quizás no sean cosas nuevas, pero la palabra de Dios es el alimento, ¿no? Que permanentemente debe nutrir nuestra vida espiritual, y luego el Espíritu de Dios aplica a la necesidad particular de cada uno. Y eso es lo hermoso, ¿no? Que tal vez en nuestra sencillez podemos compartir lo que el Señor nos ha dado a lo largo de los años, el conocimiento del estudio de la palabra, pero Él lo potencia por su Espíritu para que trabaje en nuestras vidas y nos oriente y dirija. Así que con esa expectativa entramos esta noche en nuestro penúltimo estudio por esta etapa, porque Dios mediante esperamos el próximo lunes concluir con la primera carta de la prisión, que es Efesios, mirando el capítulo 6. Así que luego entraremos en una etapa de descanso. El mes de diciembre es un mes muy ajetreado, las fiestas y todo eso retomaremos en la segunda semana de enero, Dios mediante. ¿Vale? Pero bueno, vamos a orar pidiendo la bendición del Señor para el tiempo que vamos a compartir esta noche. Señor, buscamos tu rostro, agradecidos de poder reunirnos en tu nombre. Gracias por tantos hermanos y hermanas de tantos lugares diferentes que toman de su tiempo, que lo separan, Señor, para conectarse y para mirar en tu palabra, la sencillez, la profundidad, el alimento que nos nutre, Señor, que nos enseña de ti. Tenemos hambre y sed, Señor, de ti queremos beber de ese manantial que fluye inagotable. Esperamos que tu Santo Espíritu alumbre nuestra mente y corazón para comprender estas verdades y podamos así madurar en la vida cristiana y ser mejores creyentes, mejores hijos de Dios. Queremos glorificarte, Señor. No es que estamos buscando con apetitos personales ni adquirir nada para nuestro orgullo, sino para ser más como Cristo, parecernos más a Él. Señor, háblanos al corazón. En esta noche lo pedimos orando agradecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues vamos entonces a compartir la pantalla como habitualmente hacemos y de esta forma entrar en el capítulo 5 de la carta a los Efesios, entre las cartas de la prisión. Pablo continúa aquí su descripción del andar cristiano. Es un tema que él ha comenzado en el capítulo 1, llamándonos a la unidad, llamándonos a la madurez cristiana y luego contrastando nuestra forma de andar, de dirigir nuestras vidas, ya no como los gentiles, ya no como esa manera de vivir que hemos visto la semana pasada, donde el entendimiento entenebrecido, la exclusión de la vida de Dios, la ignorancia de los corazones, nos habían llevado a perder todo tipo de sensibilidad y a practicar una vida desagradable a los ojos de Dios. Pero, como dice Pablo a los Corintios, esto erais antes algunos de vosotros, éramos, y hace una descripción muy amarga, muy triste, pero Dios nos ha restaurado. Eso lo consideramos en el capítulo 2 de Efesios, donde vimos cómo Dios toma el producto arruinado del taller de Satanás y lo transforma en su gracia, en su amor y en su misericordia,
en algo completamente nuevo, hechura de Dios. Eso es lo que ahora somos. Y entonces tenemos que despojarnos de aquella pasada manera de vivir, viciada, con costumbres que no agradaban a Dios, que son patrones de conducta que recibimos tal vez de años de formación en el pecado, a través de nuestra familia, de nuestros padres, de nuestras amistades y de una vida vivida sin temor de Dios, obviamente, pero ahora transformados por el poder de Dios, alumbrados por el Espíritu Santo, ya no nos entregamos a los deseos engañosos, sino que nos renovamos en el espíritu de nuestra mente. Y eso es lo que hemos destacado la semana pasada, que es un enfoque, una manera de pensar. Pablo, cuando habla del espíritu de vuestra mente en el versículo 23, que es muy cortito, no se está refiriendo al Espíritu Santo, sino a un enfoque, a una filosofía, a una manera de vivir. Esto me recuerda que la vieja naturaleza ha levantado murallas alrededor de nuestra mente. Todos recordáis la experiencia del pueblo de Israel al conquistar la tierra prometida. ¿Con qué se encontraron? Pues con una ciudad amurallada, Jericó. Y tuvieron que, bajo la guía de Dios, rodearla, y hay allí un montón de aplicaciones espirituales maravillosas, pero que nos enseñan que tristemente el enemigo levanta murallas en nuestra mente, en nuestro ser interior, formas de pensar, hábitos, modos de enfrentar la vida, reacciones, nuestro carácter, tantas cosas que muchas veces se parecen más al pecado que a la santidad, más a ese modelo pecaminoso, antiguo, que debe considerarse muerto, pero que de alguna manera sigue vigente, luchando contra nosotros mismos. Y a veces en esas murallas que el enemigo levantó en nuestra vida, tenemos una lucha muy fuerte contra viejas maneras de pensar, contra una autoestima demasiado baja, luchando contra una conciencia acusadora, porque Satanás es el acusador y está trayendo a la mente recuerdos y cosas del fracaso de nuestra vida pasada para hacernos pensar que no valemos, que no somos nadie, que no podemos salir adelante, que en nosotros no hay nada bueno. Intenta incluso que dudemos del amor y la aceptación de Dios. Por eso es que tenemos que despojarnos del viejo hombre. Es algo que depende de nosotros en este sentido, para renovarnos en el espíritu de nuestra mente, vistiéndonos del nuevo hombre creado a semejanza de Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y aquí vuelvo a enfatizar algo que voy a enfatizar también el próximo lunes cuando hablemos de la armadura del cristiano. Y esto es que nuestra lucha contra Satanás ya no se trata de una cuestión de poder, porque en realidad él es un ser espiritual y tiene mucho más poder que nosotros, ¿vale? Pero es que no se trata de poder, aunque poder lo tenemos en Cristo, que con el poder de la resurrección nos dio nueva vida. Pero no se trata de ejercer poder, sino de aferrarnos a la verdad. Es una cuestión de fe, de creencias. ¿Qué es lo que yo creo? Y el espíritu de mi mente se tiene que aferrar a que ahora la justicia de Dios me ha revestido de Cristo y me convoca, me provee, me sostiene en un espíritu de santidad para vivir una vida cristiana que glorifique el nombre del Señor. Y de esta manera hay muros que se derrumban. Y qué hermoso es cuando ve a un cristiano que experimenta esa victoria, que se aferra a la verdad, que en lugar de quejarse, de sentirse poco amado, de sentirse solitario, abandonado, indigno,
de la posición que ha recibido en Cristo, ahora se da cuenta que está en lugares celestiales juntamente con Cristo, que la gracia, el amor, la misericordia de Dios están a su disposición y puede aceptarse incluso a sí mismo como una persona nueva, valiosa para Dios, ya que Dios dio a su Hijo y derramó su sangre para comprarnos a un precio muy, pero muy elevado. Y así, en esa manera de andar, ahora dejamos la mentira, no tenemos que caer en las garras de la ira, del enojo, obviamente abandonamos el hurto, el robo, incluso nuestro lenguaje tiene que ser cambiado porque no pueden salir palabras o no deberían salir palabras corrompidas de nuestra boca, y el Espíritu Santo con el que hemos sido sellados para el día de la redención debe estar no contristado, sino liberado en nuestro ser interior, de modo tal que seamos misericordiosos, que perdonemos, que evitemos todo tipo de amargura, de malicia, y vivamos de acuerdo al perdón que hemos recibido de parte de Dios. Y así, con este breve repaso, en ese andar entramos en el capítulo 5, donde el apóstol Pablo nos va a convocar en el versículo 1, a andar en amor. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Versículo 1. Y andad en amor, dirá también, como también Cristo nos amó. Imitadores. La palabra imitadores aquí da la idea de mímica. Todos hemos jugado alguna vez este juego tan entretenido de hacer mímica, ¿no? Esto es algo muy de retiros de iglesia, de grupos de jóvenes, donde una persona tiene que decir algo, comunicar un mensaje solo haciendo mímica. No puede mover los labios, no puede susurrar las palabras, sino que tiene que hacer mímica. Y esta es un poco la idea: hacer mímica como hijos de Dios, imitar a nuestro Padre. Dios es amor y nosotros debemos andar en amor. Y el ejemplo del amor de Cristo es el que nos inspira. En Juan capítulo 15, versículo 9, Jesús dijo: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Y en el versículo 12 vuelve a insistir: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En primera de Juan capítulo 3, versículos 16 al 18, el apóstol Juan, el apóstol del amor, dice: nosotros hemos conocido lo que es el amor, en que Cristo entregó su vida por nosotros. ¿Y sabéis qué nos dice? Si no os habíais enterado, tenemos que entregar nuestras vidas por los hermanos. Y dice: el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano padecer necesidad y cierra contra él el corazón, ¿cómo puede habitar el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni con la lengua, sino con hechos y de verdad. Así que sed pues imitadores de Dios como hijos amados, nos va a decir en Efesios capítulo 5, versículo 1, el apóstol Pablo, porque luego va a describir a Cristo como una ofrenda a Dios de olor fragante que trae gozo al corazón de Dios al darse a sí mismo por los pecadores. Como hemos dicho, imitar, literalmente mímica, es copiar algo punto por punto y detalle por detalle. El creyente verdadero busca obedecer a Dios e imitarlo en todo. Busca la voluntad de Dios en su vida, permitiendo que el Espíritu Santo desarrolle en él las cualidades divinas impartidas en el momento de su salvación. Por eso es que
hablamos ahora de el imitador de Dios, el imitador de Dios. La frase hijos amados indica que somos hijos de Dios, experimentando su amor, o sea, siendo hijos de Dios, quienes estamos recibiendo su amor y amados por Él, debemos imitarle en amar a otros. Los niños naturalmente imitan a sus padres y así los creyentes deben imitar a su Padre Celestial, que como ya sabemos y hemos leído tantas veces, es amor. Y luego tenemos el ejemplo de Cristo. En el versículo 2 dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Como hemos dicho, andar significa estar constantemente ordenando vuestra conducta dentro de los círculos del amor. Ese es nuestro caminar, esa es nuestra manera de avanzar en la vida cristiana. Estar constantemente ordenando nuestra conducta dentro del círculo del amor. Por eso, Pablo le dirá a los filipenses, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Qué bonito es esto, el creyente que anda en amor ordena su conducta en un círculo de amor que expresa lo que es tener a Dios en su vida. Lo opuesto a lo que antes vivíamos. En otro tiempo, dijo Pablo en el capítulo 2, verso 2, vivíais siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe del poder del aire, que es el espíritu que opera en los incrédulos. Ahora nosotros andamos en otra corriente. Ya no es la corriente de este mundo, es la conducta, la corriente del amor de Dios. Amor es lo que Dios es, de acuerdo a 1 de Juan 4:8. Es lo que Dios demostró en la cruz. En Juan 3:16, el texto tal vez más conocido de la Biblia, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que amor es lo que Dios es. 1 Juan 4:8 dice, Dios es amor. Amor es lo que Dios demostró en la cruz, Juan 3:16, y amor es lo que Pablo analiza en 1 Corintios 13. Todos recordáis también ese precioso capítulo de Un camino más excelente, donde dice, el amor es paciente, es bondadoso, no es envidioso, no es engreído, no es orgulloso, no actúa con bajeza, no busca su propio bien, no se irrita ni piensa el mal. Y además, el amor es parte del fruto del Espíritu en nuestra vida y debe manifestarse porque somos hijos de Dios. Cristo es el ejemplo de amor para cada creyente. Cristo se entregó por nosotros como un sacrificio a Dios, de acuerdo a lo que leemos aquí. Andar en amor es entregarnos a Dios para hacer una bendición a otros. Esta entrega de amor, dice aquí, fue un olor fragante. Nuestras obras de amor son como un sacrificio de olor fragante a Dios. Lo va a repetir el autor a los hebreos cuando dice de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque son sacrificios que agradan a Dios. Este olor fragante es una palabra. Tenía una nota interesante por aquí, ahora no la voy a encontrar. Estaba mirando hace un momento. Imitador, acá está, olor fragante. Son las mismas palabras que usa Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículo 18, tomadas de Levítico 4:31, donde se habla de la ofrenda de expiación. Pablo presenta frecuentemente la muerte de Cristo como propiciación y como
olor fragante a las narices divinas, diríamos así, ¿no? Por lo tanto, el andar y vida de un creyente en este mundo debe ser un contraste con la vida y andar de un incrédulo. Tanta diferencia es como la diferencia que existen entre las tinieblas y la luz. Y aquí os quiero añadir un pequeño bosquejo que yo utilizo algunas veces alrededor de la mesa del Señor cuando uno quiere destacar el ejemplo de Cristo. Él nos amó, se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio. El amor fue el factor que determinó la decisión del Padre de enviar a su Hijo a morir por nosotros y el factor que determinó la decisión del Hijo de entregarse en sacrificio por mí y por ti, amado hermano. Gálatas 2:20, con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo. Ahora vivo en el cuerpo, en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El ejemplo, Cristo nos amó. ¿Cuál fue el precio? Se entregó a sí mismo. El Señor lo cumplió todo cuando se ofrendó a sí mismo en la cruz por nuestro pecado. Hebreos 10:8-10 habla de esto: sacrificio, ofrenda, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, cosas que se ofrecen según la ley. Pero dice, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Y Él se ofrece a sí mismo en nuestro lugar, dado que aquellos sacrificios no podían quitar el pecado. Pero después de haber ofrecido un sacrificio de una vez y para siempre, por ese solo sacrificio, quitó los pecados y se sentó a la diestra de Dios. Ese fue el precio. Antes se mataba una víctima en el altar de bronce y elevaba esa víctima quemada un olor fragante a Dios. Aquí el precio fue la persona del Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la valoración? Olor fragante. La ofrenda aquí de olor fragante, ofrenda es traer algo o a alguien. Ofrenda de olor grato simbolizaban que el sacrificio era agradable a Dios y que Él quedaba satisfecho. Andar en amor no solo significa imitar a Dios en todo, sino no imitar al mundo en nada. Dios es todo bueno, el mundo es todo malo. Somos santos, separados del mundo, separados para Dios. Pablo les está escribiendo a una iglesia, no tenemos que olvidar que vivía en una ciudad notoria por su hechicería e idolatría, las cuales acarreaban consigo toda clase de inmundicia moral y de avaricia. Por eso les insiste luego en no imitar a los hijos de desobediencia. El creyente no debe andar como un incrédulo en este mundo, viviendo en pecado. El incrédulo en este mundo anda en tinieblas y practica muchos pecados que el creyente no debe practicar. Y esto lo describe entonces el apóstol Pablo aquí con la práctica. Cuando hablamos de su práctica, estamos hablando de los que no tenemos que imitar. A fornicación, inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. La práctica de estos no creyentes, de los incrédulos, de nuestra vieja manera de vivir. Antes, los gentiles vivían una vida inmoral, sucia y de codicia. Estas cosas nunca deben existir ni una vez entre creyentes. Esta conducta no corresponde a santos. En sus palabras hablan de cosas necias
inmorales, sugestivas, palabras deshonestas, necedades, nitronerías. Es muy común las malas palabras y bromas de mal gusto en sus conversaciones. Y en este sentido, como creyentes, no se deberían ni mencionar entre nosotros. Dice aquí, fornicación, inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Fornicación indica inmoralidad sexual, las relaciones ilícitas entre personas no unidas por un vínculo conyugal, o también podía referirse a la unión entre parientes, en grado también prohibido por la ley. La inmundicia se refiere a pensamientos, deseo, incluso también a conversaciones que están contaminadas. Así que son cosas que no deben formar parte de nuestra experiencia personal. Por eso Pablo le dice a los corintios, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Hermanos, hay una paradoja en este sentido, y es que estamos en el mundo, y al mundo el Señor nos envía para predicar el Evangelio, pero no somos del mundo. Y entonces tenemos que mantener una distancia y una cercanía para mantener vías de comunicación, para ser testigos de Jesucristo, para mostrarles el amor de Dios. Pero por otro lado, debemos ser sabios en no participar de aquellas cosas que son pecaminosas y que nosotros no las podemos compartir. Así que su práctica, su herencia, dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Hijos de tinieblas que viven y hablan de cosas inmorales y sucias no tienen lugar en el reino de Dios. En 1 Corintios 6 dice Pablo, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los lujuriosos, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquí dice que un avaro es un idólatra, porque un avaro da todo su amor, su atención y vida al dinero, y no al que lo merece, que en realidad es Dios. Por lo tanto, ellos no tendrán herencia en el reino de Cristo. ¿Y cuál es su recompensa? Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. La recompensa para los hijos de desobediencia es la ira de Dios. Creyentes que dan a estas cosas poca importancia, los pecados nombrados en 3:5, son creyentes que están engañados. Hermanos, cuidémonos. Hoy el mundo nos bombardea. Hay tantas series, tantas cosas, y el mundo usa tantas cosas bajas y pecaminosas para entretenerse, para divertirse, para reírse, truanerías. Y nosotros tenemos que rechazar estas cosas, porque por esas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Gente que está engañada, gente que no entiende que la ira de Dios se revela contra la impiedad e injusticia de estas personas. Cuando el creyente ve la gravedad de estos pecados, no participará con ellos. La frase no seáis es no llegar a ser. Cada creyente es susceptible de volver a los pecados que practicaba
antes de ser santos. Pero esto no debe formar parte de nuestra vida. Por eso, luego dice el verso 7, no seáis partícipes con ellos. Y nos lleva a otra sección que hemos diferenciado bajo el título Andar en la luz. El verso 7 dice, no seáis pues partícipes con ellos. La palabra que se traduce partícipe aquí en el versículo 7 implica tener algo en común y con frecuencia también se traduce comunión o compañerismo. Y en este sentido, los creyentes debemos vivir de una manera diferente, no participar de obscenidades, de necedades, de truanerías, de cosas que tienen que ver con una idolatría, muchas veces envueltas en una pasión sexual o en una pasión por dinero, como hemos dicho, que es la avaricia. ¿Por qué? Porque pertenecemos al reino de Cristo y de Dios. Y esto nos hace partícipes de algo completamente diferente. Y yo he querido introducir aquí un pequeño bosquejo sobre las cosas de las cuales los cristianos somos partícipes. La primera de ellas, de la naturaleza divina. ¿Qué os parece? Segunda Pedro 1:4 dice, por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que después de escapar de la corrupción que hay en el mundo, por causa de los malos deseos, lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina. Qué tremendo, qué maravilloso, qué privilegio, qué dignidad, qué altura. Por eso Pablo nos había dicho, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados en el capítulo 4, versículo 1. Nada menos que participamos de la naturaleza divina. Tenemos una genética divina, la sangre de Cristo que nos redimió, podríamos decir de alguna manera, corre en nuestras venas. Tenemos los genes de Dios, hemos nacido espiritualmente en su familia. Las promesas de Dios, somos partícipes de ellas, lo hemos leído en el capítulo 3. Ahora sabemos que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Cuánta promesa hay condensada, comprimida en el Evangelio? ¿Cuántas bendiciones, cuántas maravillas, cuántas cosas hermosas tenemos para disfrutar? Pero no solo disfrutamos, a veces nos toca también padecer. Al contrario, dice Pedro, alegraos de participar en los sufrimientos de Cristo, para que cuando su gloria se revele también os gozáis en triunfo. Hermanos, Cristo lo anticipó, en el mundo tendréis aflicción. Y hay gente que sufre mucho por Cristo, la iglesia perseguida, la iglesia tras países comunistas donde están pagando con sus vidas, encarcelados, perseguidos, maltratados, torturados. ¿Cuántos creyentes sufren por Cristo? Y en nuestra cultura occidental, cristianizada, a veces nos toca sufrir por Cristo también. Y ahora estamos viviendo un tiempo que se nos va poniendo cada vez más difícil, porque los gobiernos están legislando a favor de cosas que nosotros entendemos son pecado y van en contra de la palabra de Dios. Y como iglesias vamos a tener que mantenernos firmes en la negativa a condescender, a contemporizar con lo que las leyes nos quieren obligar. Y eso, sin duda, traerá sufrimiento, como trae a veces el menosprecio, la crítica,
la persecución, la opresión que puede llegar de aquellos que nos maltratan cuando descubren en nosotros nuestra fe y quieren burlarse y quieren ponerla a prueba, familia, jefes, compañeros de trabajo. ¿Cuántas situaciones se dan donde tenemos el privilegio de sufrir por Cristo, ser partícipe de sus sufrimientos? Tema que el apóstol Pablo volverá a tocar cuando miremos la carta a los Filipenses al final del capítulo 1. ¿Qué más tenemos aquí? Somos partícipes de su santidad. Hebreos 12:10 dice: nuestros padres terrenales nos disciplinaban por poco tiempo, según a ellos les parecía, pero Dios nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Qué belleza, hermanos, hay en nosotros. Cristo, Dios el Padre, a veces ejerce disciplina en nuestra vida. ¿Para qué? Para corregirnos, para llevarnos a la santidad, para que nos volvamos a la oración, para que abandonemos hábitos pecaminosos en nuestra vida, para que el carácter de nuestro sea más parecido al de Jesús. Él está trabajando en nuestra vida para que participemos de su santidad. Somos partícipes del llamamiento celestial, un llamamiento que llevó a grandes hombres de Dios a responder con sus vidas al servicio, como Moisés y tantos otros. Nosotros hemos recibido un llamamiento celestial, esa convocatoria al Evangelio, aquel despertar a la fe que se produjo en tu mente y en tu corazón, porque naciste en un lugar evangélico, porque un día alguien te predicó el Evangelio, el día que tu vida fue transformada, el día que de pronto el mensaje del Evangelio entró en tu móvil, en tu computadora, escuchaste al pastor Manolo, a otro pastor que te predicó el Evangelio y tu vida fue transformada. Ese es nada más y nada menos que un llamamiento celestial. Es la convocatoria divina que nos hace participar y nos permite considerar a Cristo Jesús, dice Hebreos, el apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Y finalmente, participamos de la gloria de Dios. Dice Pedro: yo que soy un anciano de la iglesia, testigo de Cristo y partícipe de la gloria que será revelada. Nosotros participaremos de la gloria de Dios. Así que tenemos este maravilloso compañerismo con Dios. ¿Cómo entonces podríamos llegar a asociarnos con los que pertenecen al pecado y a las tinieblas? ¿Qué comunión tienen la luz con las tinieblas?, pregunta Pablo. Somos hijos de la luz, debemos andar en la luz. Las tinieblas engendran pecado y mentiras. El fruto de la luz, que sería una mejor traducción, es bondad, justicia y verdad. La luz no puede entrar en componendas con las tinieblas, tan solo la puede exponer. Y así entramos en el versículo 8, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Cuando somos salvos, cambiamos de una posición de tinieblas a una posición de luz. Por esta nueva posición debemos andar como hijos de luz. Nosotros somos luz porque Él es luz. Y así lo afirma Juan en su primera carta, en el capítulo 1, cuando dice: y la vida era la luz de la humanidad, la luz resplandece en las tinieblas, dice allí. Y esa luz fue enviada por Dios y vino como testimonio y ha resplandecido sobre la humanidad. Y ahora nosotros somos la luz del mundo, como Él lo fue, llamados a dar luz.
porque en otro tiempo me olvidé adelantar esta diapositiva. Erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Hay un fruto en la luz. Versículos 9 y 10 dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Así que cuando andamos en el Espíritu, en luz, andamos en el Espíritu. El fruto del Espíritu se manifiesta en tres características aquí. Primero, bondad. Luego, en realidad, bondad es benignidad en acción. Los creyentes debiéramos destacar por ser buenos, buenas personas, buscando siempre bendecir. Qué triste es cuando vemos creyentes que no parece tener ganas de bendecir a nadie, que su actitud es hosca, cerrada, enfadada. El creyente es una persona que el fruto del Espíritu se manifiesta en él en bondad, en justicia y en verdad. Bondad, que es benignidad en acción; justicia, que es rectitud moral. Rectitud moral. ¿Cómo voy a mentir? ¿Cómo voy a murmurar? ¿Cómo voy a tener actitudes sensuales hacia otra persona del sexo opuesto? ¿Cómo voy a manifestar cosas pecaminosas cuando el fruto del Espíritu debe manifestarse en mi vida en bondad, justicia y verdad? La verdad es lo contrario a todo lo que es falso. ¿Puede un creyente mentir? Sí, puede mentir, pero no debería hacerlo. Y permitidme decir, hermanos, la exageración muchas veces es mentira. A veces, para dar una excusa de que no hemos hecho cumplido una responsabilidad, llegado a tiempo, nos inventamos y exageramos un malestar físico. Ay, es que me dolía tanto la cabeza, es que tenía un problema, es que el tráfico era tan grande, es que... Y agrandamos la cosa. Como dice Proverbios, el vago dice, el león está fuera, mejor me quedo en casa. Oye, es cierto que hay riesgos de salir a la calle, pero no andan leones sueltos, por lo menos en nuestras ciudades actualmente, ¿no? Pero el que quiere exagerar y el que quiere dar una excusa por algo que no hizo bien, a veces deja y abandona la verdad. Este versículo 10 está vinculado con el 8 y se refiere al hecho del creyente andando en luz que reconoce o comprueba lo que es agradable al Señor. Su separación en la luz, versículos 11 y 12, dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. El creyente que es luz no debe participar de las obras de tinieblas o pecado. La palabra participar quiere decir compartir los mismos intereses o actividades y viene de nuestra palabra comunión. El creyente no solo en sus actividades, sino también en sus conversaciones, no debe compartir los mismos intereses en los pecados de los hijos de las tinieblas. Esto muchas veces pasa cuando el creyente escucha o anima a otros a hablar de sus pecados. A mí me ha pasado a veces estar en conversaciones de creyentes que comienzan a contar su vieja historia pasada. Chicos, parecen campeonatos de pecado. Y yo digo, es cierto que es maravilloso cómo Dios nos sacó del pecado, pero es necesario que contemos con tanto detalle los pecados en los cuales nos revolcábamos antes de conocer a Cristo. Tengamos cuidado, porque por esos pecados Cristo fue a la cruz del Calvario. Y aquí dice, vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto.
Por lo tanto, el creyente no debe hablar del pecado, debe reprenderlo. Y esta palabra quiere decir convencer con evidencias, es redarguir y exponer el pecado como para llevar a convicción o confesión de culpa. Esa es la idea de redarguir y convencer, es decir, hacer ver lo pecaminoso, lo malo, lo triste, lo doloroso del pecado. Su iluminación en luz, versículos 13 y 14. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencias por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Aquí tenemos el creyente andando en luz, ilumina y manifiesta las malas obras de las tinieblas. Cristo nos da esta luz, son las buenas obras y el testimonio que redarguye y expone la maldad a su alrededor. Vamos a avanzar, andar cuidadosamente, versículos 15 al 17. El verso 15 nos habla de nuestro andar diario y entramos aquí en un apartado muy interesante, porque dice, mirad pues con diligencia. La palabra diligencia lleva la idea de observar los alrededores con cuidado para no tropezar. Significa andar con inteligencia y no en ignorancia. Cuán necio es andar a tropezones por la vida y nunca procurar conocer la voluntad de Dios. En lugar de andar con exactitud, que también tiene que ver con diligencia, erramos el blanco, el camino, y acabamos sufriendo, desviándonos. Dios quiere que seamos sabios y comprendamos su voluntad para nuestras vidas. A medida que obedecemos su voluntad, aprovechamos las oportunidades de las que nos va a hablar inmediatamente. Tened pues cuidado de vuestra manera de vivir. Ya no viváis como necios, sino como sabios. Es decir, observando, contemplando bien cada paso a dar en nuestra vida diaria. Una persona necia no piensa en sus decisiones, ni conducta, ni palabras, sino actúa en el momento según las circunstancias y no toma en cuenta la responsabilidad y la influencia que sus palabras y conductas y decisiones pueden tener. El hombre sabio sí, el hombre sabio lo toma en cuenta. Proverbios 12:23 dice, la persona prudente oculta su saber, la insensata pregona su necedad. Y Proverbios 15:2 dice, la lengua de los sabios adorna la sabiduría, pero la boca de los necios dice sandeces. Y entonces se nos llama a aprovechar bien el tiempo. Aprovechad bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos. Al contrario, tratad de entender bien cuál es la voluntad de Dios. La palabra aprovechar ahí es la palabra redimir, que significa comprar por precio. El creyente debe comprarse o aprovechar de cada oportunidad de mostrar el bien, porque los días son malos. Y esto es observar las circunstancias para aprovechar bien las oportunidades que tenemos de hacer el bien. Y al aprovechar estas oportunidades para hacerlo, necesitamos entendimiento para discernir la voluntad de Dios. Y esto viene al paso de ser lleno con el Espíritu. Hay aquí una explicación de lo que es ser lleno del Espíritu. Primero, con una ilustración y luego con una explicación de cómo el hecho de ser lleno del Espíritu afecta nuestras relaciones con los demás. Y aquí tenemos la ilustración de la llenura del Espíritu. No os embriaguéis con vino, lo cual lleva al desenfreno. Llenaos más bien del Espíritu. Y con esto se ve la ilustración en el mandamiento de no embriagarse con vino. La frase del verso 18, antes bien o en lugar de, muestra un contraste. Dios muestra aquí
que el mandamiento de no embriagarse lleva al significado de ser lleno del Espíritu. Un hombre borracho está bajo la influencia del alcohol y no tiene control de sus labios, de sus manos, sus pies, sus ojos. El vino controla su mente. En inglés se dice de una persona borracha, está bajo la influencia del alcohol. Cuando el creyente es lleno del Espíritu, el creyente está bajo el control del Espíritu. Entonces el creyente hace lo que el Espíritu quiere y habla y ve lo que el Espíritu quiere y va donde el Espíritu quiere. El hecho de ser lleno del Espíritu no es una sola experiencia, sino una experiencia continua. La frase ser lleno del Espíritu significa ir llenándose con el Espíritu Santo. Es el deber de cada creyente someterse a la guía del Espíritu Santo constantemente, momento por momento. Nosotros tenemos todo el Espíritu, pero el mandamiento aquí es que el Espíritu tenga todo de nosotros. Y de esto he predicado ayer en la Iglesia Revive, porque a veces nos confundimos con el tema de la llenura. Amados hermanos, vivimos en el tiempo del cumplimiento. Ya no estamos en el tiempo de la promesa. Los apóstoles sí tuvieron que esperar 40, 50 días hasta Pentecostés que descendiese el Espíritu Santo. Pero ahora nosotros ya estamos en el tiempo de la promesa. El Espíritu Santo ya vino, ya descendió. Por lo tanto, no lo esperamos. Él nos espera a nosotros. Él espera que yo cada día me presente y le diga, Señor, lléname del Espíritu Santo. Señor, pon en mí lo que el Espíritu quiera poner dentro de mí. Yo a veces utilizo un camión de carga y le digo a los hermanos, ¿qué vamos a poner en este camión de carga? Y pongo personas llevando paquetes y metiendo, ¿no? Y yo les digo, el Satanás quiere poner paquetes en mi mente. El mundo quiere poner paquetes en mi depósito de carga. El Satanás, el mundo, la carne, la vieja naturaleza quiere poner paquetes. Lo que yo quiero es que sea el Espíritu el que coloque paquetes en mi mente. Que sea el Espíritu el que me llene. Que sea Él el que cubra cada recoveco de mi mente, de mi corazón y de mi ser. Pero para eso yo me tengo que presentar. Yo tengo que venir. Ya no esperamos al Espíritu. Él nos espera. Él nos espera. Y esa es la actitud. Y cuando yo entonces soy lleno del Espíritu, ¿cuál es el resultado? Andar en armonía. Y aquí comienza un tema que nos va a llevar hasta el próximo capítulo, hasta el versículo 9. Obviamente que hoy no podremos llegar hasta allá, pero que nos cuenta el secreto de la armonía en el hogar y en el trabajo. ¿Cuál es? Ser llenos del Espíritu. Tanto la unidad de la iglesia como la armonía en el hogar dependen del Espíritu. Es el poder desde adentro, no la presión de afuera, lo que mantiene unida a la iglesia y al hogar. Note las señales de la vida llena del Espíritu que tenemos aquí escrito en nuestra nota, en el apunte. Gozo, gratitud, obediencia. Lo comparamos con Colosenses 3 y veremos que cuando los cristianos están llenos de la palabra de Dios, tendrán las mismas características. En otras palabras, estar lleno del Espíritu de Dios quiere decir ser controlados por la palabra de Dios. Las marcas del cristiano lleno del Espíritu no son experiencias emocionales extrañas, milagros o lenguas, sino más bien carácter cristiano, parecido a Cristo. Dice Pablo a los colosenses que en vuestros corazones reine la paz de Dios, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría,
cantando al Señor salmos, himnos, cánticos espirituales. Y vemos el paralelo entre Efesios 5 y Colosenses 3:15. Ser lleno del Espíritu es paralelo a ser llenos de la palabra. Y cuando yo me lleno de la palabra, la paz de Dios llena mi corazón. El viernes, los jóvenes de la iglesia celebraron una fiesta de acción de gracias, una cena, y nos pidieron a mi esposa y a mí que compartiéramos unos pensamientos. Y titulamos la meditación La gratitud, puerta para la paz. Y queridos hermanos, acá lo tenemos de nuevo. Fuisteis llamados en un cuerpo, que vuestros corazones reine la paz y sed agradecidos. La gratitud es la puerta para la paz. Cuando yo vivo agradecido a Dios, cuando yo vivo agradecido a mi esposa, a mis hijos, a los hermanos en la fe, a los que viven a mi alrededor y tengo una actitud de gratitud hacia ellos, hay un camino para que la paz reine en mi mente, en mi corazón, en mi vida. Bueno, ¿cómo se manifiesta el estar lleno del Espíritu? Se manifiesta en alabanza. Hablad entre vosotros con cánticos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. El creyente lleno del Espíritu tiene alabanza en su corazón. Y esto significa alabanza en cualquier situación. Tenemos el ejemplo de Pablo y Silas en la cárcel, por ejemplo, en Filipos. Llenos del Espíritu, cantaron alabanzas al Señor en medio de la noche. Son alabanzas del corazón, y las alabanzas son salmos de la palabra de Dios, himnos y canciones cristianas. Salmos, himnos y cánticos espirituales. Salmos se refiere al salterio, himnos se refiere a cánticos como pudieron ser, por ejemplo, Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, y algunos otros párrafos de las cartas de Pablo, donde muchos sugieren que eran himnos que cantaban la iglesia primitiva. Y cánticos espirituales, que son experiencias cotidianas de la vida cristiana plasmadas en canciones con las que damos testimonio y glorificamos el nombre del Señor. Se manifiesta en agradecimiento. Dad gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El creyente lleno del Espíritu da gracias a Dios en todas circunstancias. Es un mandamiento y es un requisito en la oración. Podemos reaccionar con gratitud porque Dios tiene un propósito en nuestra vida. Se manifiesta también en sumisión. Versículo 21. Someteos unos a otros por respeto a Dios o en el temor de Dios. Cuando uno es lleno del Espíritu Santo, se muestra en un sometimiento a otros en el temor de Dios. Esto es un sometimiento general, considerando los gustos y deseos personales junto con los derechos de otros como más importantes que los nuestros. Esta actitud se muestra en la falta de exaltarme a mí mismo. Cristo enseñaba esta actitud y demostraba esta actitud cuando lavó los pies de los discípulos. Es un sometimiento que viene de la humildad. Si vamos a Primera de Pedro 5:5, vamos a ver cómo se le habla allí a los jóvenes que deben someterse a los ancianos. Y además dice, todos debéis ser sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En esta sección de Efesios es obvio que Dios está enseñando sometimiento específico en 3 áreas. Cada uno es lleno del Espíritu Santo y esto se manifiesta en sometimiento general y un sometimiento específico que luego va a surgir en el matrimonio, en el hogar y en el trabajo. Y esto es
lo que nos va a quedar pendiente para la última clase, que tiene que ver con un tema muy concreto que vamos a desarrollar el próximo lunes en la buena voluntad del Señor. Así que vuelvo a adelantar rápidamente para dejarles al final mi correo electrónico por si alguna pregunta ha quedado pendiente, algo no ha quedado del todo claro, walter@ofcan.es o por WhatsApp al +34 623 18 90 08. Y con todo gusto daré las respuestas el próximo lunes, o si es posible y puedo hacerlo antes, podré responder individualmente. Así que con esto llegamos entonces al final de esta hora de estudio bíblico, dándole gracias al Señor por este maravilloso capítulo 5 de la epístola a los Efesios. Muchísimas gracias, Pastor Walter, de verdad, muchas gracias. Vamos a terminar orando. Señor, te damos las gracias por este tiempo precioso, Señor, que tú nos has permitido tener. Señor, gracias por disponer nuestros corazones. Señor, gracias por el pastor, Amén, por su sabiduría. Oramos para que nos guarde, nos bendiga, Señor, y para que esta palabra no caiga, Señor, en saco roto, sino que pueda dar fruto en nosotros, Señor, que no sea simplemente conocimiento, sino que podamos aplicarla en nuestro día a día, Señor. Gracias, mi Dios, por tantas bendiciones que tú nos das a través de tu palabra. Te honramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. amén. Bendiciones. Amén. Bendiciones para todos mis hermanos, Pastor Walter. Les bendiga, pasen buena noche. Bendiciones. Bendiciones, hermanos. A la distancia.